As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Pues llevo unos días, como todos, supongo, transitando entre la preocupación, el horror y la pena, ¿no? Y he pensado mucho estos días si deberíamos grabar o no podcast con centenares de cadáveres aquí cerca, como todo el mundo sabe, en Valencia, con una situación muy grave, donde obviamente enviamos nuestras condolencias, nuestra ayuda, y donde deseamos que se repare lo que se pueda reparar y se dignifique lo irreparable. Y está medio convencido de que lo mejor era no grabar. Pero llegó un punto este fin de semana, Javier, que mentalmente necesité una pequeña evasión, ¿no? Una grieta. En mi caso fue un partido de balonmano. No me preguntes por qué, cómo acabé viendo un partido de balonmano. Vimos una peli luego y mentalmente me ayudó, ¿no? Me sentí un poco mejor y ahí me dije, pues mira, igual podríamos grabar con nuestras tonterías habituales y quizá así a alguien ayudaremos por un rato. No sé, ¿qué crees tú, Javier? A mí me ocurrió algo muy parecido. También fue con un partido de baloncesto en vez de un partido de balonmano y luego fuimos al cine a ver una película, la nueva de Clint Eastwood, y a mí siempre estas cosas que nos gustan y que comentamos siempre han sido refugio para estas situaciones, ¿no? Un poco parafraseando de algún modo la nueva canción de Carolina Durante, que cuando dice, porque fuera hay cosas preciosas, ¿no? Hamburguesas, el fútbol, mi madre, pues cuando estamos contemplando el horror todos los días y preocupados y consternados, a veces esas grietas por las que se cuela un poco de luz y un poco de evasión son de agradecer. Y nosotros, que este podcast también lo empezamos con toda la historia de la pandemia, de lo que iba después, todavía muy reciente, pues sabemos un poco de lo que hablamos y pudimos comprobar que servía de alguna manera, y esperamos también que con nuestro pequeño grano de arena se pueda hacer algo parecido ahora, ¿no? Hamburguesas, fútbol, mi madre, creo que no es el orden que dicen, ¿no? Pero creo que sí, es hamburguesas, el fútbol, mi madre. Tú, en ese orden, yo no sé si es porque quedaría mejor para la canción, ¿no? Pero no es el rollo Gareth Bale en este orden. Que el otro día precisamente hablábamos de canciones y fútbol, que creo que además más oyentes nos han dado sus ideas y sus canciones favoritas, que luego comentaremos. Pero mira, otra nueva que sale un poco haciendo alusión a esta pasión nuestra, ¿no? Con el fútbol y la música. Sí. Javi Muñoz nos escribió diciendo que la sección esta, que no sabemos cómo llamarla, habría que llamarla Gol Cantado. Pues está bien, Gol ¿no? Cantado, bueno, está mal, está bien. Juega con el concepto. Y bueno, pues Javi Muñoz lo podemos nombrar ahora mismo como... ¿cómo sería en secciones. Claro, ¿cómo sería en inglés? Este cargo en inglés tendría más pedigrí, ¿no? Del nuestro. Pero no sé, yo acabo de ver el Athletic Betis, Javier, ha sido un partidazo en San Mamés. Ha sido un milagro que el Betis no haya encajado ningún gol en el primer tiempo. O sea, ha sido tremendo. Y ha mejorado mucho con los cambios de Pellegrini. O sea, no sé por qué estoy resumiendo ahora el Athletic Betis, Javier, pero ha marcado Palo Fornals el 0-1 y luego ha empatado el Athletic de Bilbao. Palo Fornals, que tardas en decir que es de Castellón. Aclara que es de Castellón y luego seguimos con el resto de la jornada, si quieres. Pablo Fornals. ¿De dónde es Pablo Fornals? Es de Castellón. Dos veces lo digo. Bueno, técnicamente no sé si empezó a jugar en el Benicàssim. Empezó a jugar en un club de Benicàssim, creo que era el Benicense. No sé si es porque lo llevaban allí a jugar o porque vivía en Benicàssim,
pero nos lo apropiamos en Castellón. Es tercera vez que digo que es de Castellón, Pablo Fornals, y que en San Mamés siempre juega bien. Porque yo recuerdo hace bastantes años, antes de que se fuera a la Premier, incluso, un Athletic Bilbao Villarreal, ya en el nuevo San Mamés, la primera vez que fui yo allí, y que marcó un golazo desde muy lejos, quiero recordar. Luego hizo una jugada cerca de la línea de fondo, que hizo un regate increíble. O sea, hizo una exhibición aquel día Fornals, que tenía 22 años, 21 años. Recuerdo que escribió en la crónica que, o sea, cuántos centrocampistas españoles eran capaces de hacer cosas tan diferentes en un partido, ¿no? Porque es que a mí me parece un jugador que ha crecido fuera de foco, que es verdad que hay un montón de centrocampistas españoles de un nivel altísimo, pero sí, pero es verdad que pertenece a esa pequeña pero nutrida nómina de jugadores centrocampistas vistosos de la liga que al no fichar por un Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid, se quedan algo fuera de foco, como dices, pero Fornals era ojito derecho de Pellegrini, ¿no? Que para otras cosas suele tener buen ojo también, buen gusto. Sí, ¿no? Es que además es que tiene un pie que no, o sea, no concuerda con sus pulmones, ¿no? Es algo que pasa con, ¿no? Lo normal es que un futbolista con ese pie sea más media puntita, más, ¿no? más remolón, con el esfuerzo, pero es que tiene un despliegue, solo sabe jugar. Es un poco la mentalidad de los tiburones, ¿no? Que si están quietos se mueren, dicen eso. No estoy seguro, sí, pero lo he leído eso. Pues Fornals es igual, ¿no? Que necesita abarcar mucho campo para sentirse protagonista. No sabe esperar, que quizá, no sé si es bueno o malo eso, Javier. Pero bueno, no se han jugado muchos partidos de la jornada por lo que hemos comentado de la catástrofe de Valencia. No ha jugado ninguno de los clubes valencianos ni de primera ni de segunda división. En consecuencia, pues hay menos partidos que comentar. El domingo se ha jugado el derbi de Barcelona también. El Barça español ha ganado, ha sentenciado el Barça al descanso. Ha mejorado mucho después el español, pero no suficiente para inquietar de veras, yo creo, al Barça. Pero también ha estado bastante bien el partido. Sí, han hecho la foto tradicional esa que comentamos hace poco, que se había negado a hacer Luis Enrique con Quique Flores entre los entrenadores del Español y del Barça, y salían los dos, lo he visto en el AS, los dos riéndose, Flick y ¿cómo se llama? Manolo González. Manolo González, el entrenador. Manolo González, el otro día comentaste que Hansi Flick tenía tiendas de deportes, ¿no? En Alemania, y Manolo González también ha tenido otros trabajos. O sea, a mí me cae muy bien Manolo González, en general. Sí, estaban los dos muy de buen humor, riéndose. He de decir que antes del derbi dijo que al Español iba a tocar correr como animales, pero no especificó qué animal, ¿no? Entonces, quizá en el primer tiempo algún jugador haya interpretado algún animal no excesivamente rápido. Claro, el perezoso o las babosas, ¿no? O este tipo de animal. Y luego ya en el descanso ya ha especificado el tipo de animal que él quería, al que se refería, ¿no? Y han salido como guepardos al segundo tiempo. Pero dejando aparte este desliz de Manolo González, resulta que fue conductor de autobuses. Era conductor de autobuses en Barcelona porque tuvo que dejar de jugar a fútbol muy joven por una lesión. Este sí que de verdad, ¿no? No lo que decimos los que éramos malos, con 21 años. Ya entonces había empezado a entrenar. O sea, con 14 años era segundo entrenador en el Martinenc y con 16 años cogió un infantil B ahí en este club catalán y ha ido subiendo poco a poco prácticamente por todas las categorías del fútbol español, ¿no? Que bueno, que habían logrado pequeños hitos. Ahora que tuvimos la Copa del Rey, también pues hace unos años, cuando entrenaba al Ebro, equipo de Zaragoza, había llegado hasta los 16avos de la Copa del Rey al Ebro. Luego en el Badalona eliminó al Getafe de Bordalás, también en la Copa.
Y bueno, después se fue a entrenar a Baleares y lo fichó el filial del Español y ha subido, ¿no? hasta allí. Está la historia de Manolo González, que también ha sido descubridor de futbolistas bastante importantes. Javier, a ver si se te ocurre, con esta trayectoria que he dicho, a quién ha podido descubrir. No caigo ahora, ¿quién puede ser? A ver, da buena pista. Pues uno fue Mariano, pero que de ese no te voy a hablar. Y el otro, Gerard Moreno. O sea, Gerard Moreno, al que entrenó en el Badalona cuando era juvenil. Esta historia está bastante guay, porque Gerard Moreno está en la cantera del Español y en el juvenil se va al Badalona. Tenía ofertas de otros equipos para jugar en División de Honor, pero elige quedarse con Manolo González en el Badalona. Y empezó a jugar también, ¿no? Que lo convocaron con la selección catalana, y a mitad de temporada fue a buscarle el Real Madrid. Esto no lo sabías tú, Javier. No sabía. Esto lo desveló el propio Manolo González lo comentó en una entrevista en el diario AS. Y fue a buscarle el Madrid, pero no terminaron de decidirse del todo. Y entonces aprovechó el Villarreal, que también lo había visto jugar, y habló con la familia. Después Gerard destacó mucho en un campeonato de España, marcando en la semifinal y en la final, y el Madrid intentó apretó un poco más para ficharlo, pero como Gerard había dado su palabra al Villarreal, cogió y se fue al Villarreal. ¿Qué te parece esto? Otro jugador, Gerard Moreno, muy divertido de ver y demasiado castigado por las lesiones últimamente. Es una pena. Sí, otra vez. Dice Manolo González aquí algo, dice que le recordaba a Raúl jugando en esa época, ¿no? Que era muy astuto. Sí, tiene algo, yo alguna vez lo he comentado con alguien, que tiene algo raulesco, Gerard Moreno. Sí. Pero claro, ¿cómo podría haber cambiado la vida a Gerard, ¿no? A lo mejor si se va al Madrid, igual no llega a Primera División, ¿no? O igual sí, claro. Gana 5 Copas de Europa. O sea, nunca se sabe. Bueno, esto, viendo, también te digo, nunca se sabe, pero viendo la trayectoria últimamente de canteranos del Madrid, no sé yo si habría logrado superar esa criba, que aparte es que yo creo que esto da para un análisis más profundo, no para algo así, una teoría medio cocer, pero que yo creo que para estos jugadores el paso por una cantera, ver que se le cierra la puerta y que les digan no vales, no eres suficientemente bueno, mentalmente tiene que ser durísimo. Cuando están acostumbrados a ser élite, lo mejor de lo mejor, y cuando llegas al profesionalismo, a ese paso, te dicen no eres lo suficientemente bueno para aquí, que es la máxima élite. Pero yo creo que a veces esos jugadores o no les falta, o no tienen la madurez suficiente, o claro, son gente muy ambiciosa porque para eso han llegado donde han llegado a esa edad, y les tumba emocionalmente ese portazo, yo creo. Y les cuesta mucho darse cuenta, ¿no? Ya, pero claro, es difícil tener la madurez suficiente, ¿no? Pues tienes 18, 19 años. No, hombre, por supuesto, no. Esa es la mayor jodienda del fútbol para mí, ¿no? Que tienes que tomar decisiones que van a condicionar el resto de tu vida cuando estás a una edad en la que, por lógica, por mucho que hayas madurado, ¿no? y demás, es difícil que si no estás muy bien aconsejado por ti solo lo sepas, ¿no? Porque yo, como cuento, elegí letras puras, ¿no? Sin saber muy bien por qué, porque tampoco, si me hubiesen gustado las letras puras de verdad, pues tenía más sentido. Pero claro, eso lo haces con 16 años, luego puedes rectificar, puedes cambiar de carrera, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Pero en el fútbol ya no vuelves, no te puedes apuntar otra vez a los infantiles del Athletic de Madrid y volver a empezar, ¿no? Eso no es viable. No. ¿Eso no has pensado alguna vez, de volver al instituto? A lo mejor, decir, igual que puedes volver a matricularte en primero de una carrera, y dices, yo es que me gustaría ir un poco más allá, ¿no? Y volver a bachillerato, a ver cómo eso en algún sitio pone que no es legal, o ni siquiera
Hay un vacío legal ahí que podemos aprovechar, Javier. Creo que un adulto colándose en un instituto con gente menor de edad, no es, por lo que sea, no ni está bien visto ni creo que sea legal hacerlo. Yo tengo amigos que son profesores que quizás han hecho más o menos lo mismo sin que nos hayamos dado cuenta. Nunca me han dicho si iban a dar clase o a recibirla. Entonces, está ahí la duda. Pero tú, Enrique, no sobrevivirías ni a una semana de instituto ahora mismo. No sobrevivirías en cuanto a rutinas, horarios, obligaciones, deberes, exámenes, trabajos en grupo. No estás. Para ti sería como ingresar en la cárcel. Ya, sobre todo los trabajos en grupo. Esto yo creo que. ¡Buah! ¿Cómo los odiaba? ¿Cómo los odiaba? En mi época todavía no estaba muy de moda eso. Es que tú, como hiciste la ESO, ¿no? Tú fuiste por el camino de la LOCSE. Sí. Eso ya estaba más, ¿no? En boga. Yo sí que lo noté eso en la universidad. Quizás. El sobrevaloradísimo trabajo en equipo. Sí. Que claro, yo Ponte, es que no... aguanta a mínimo uno con afán de protagonismo, un cara dura, un no sé qué. Buah. Y luego es que te dura hasta lejos. O sea, está bien. Ya, si quieres luego hacer un máster, un curso en algo, te siguen haciendo trabajos en grupo, es terrible ya. Y cuando trabajas también, que es lo peor, ¿no? O sea, porque realmente. Sí, pero trabajar creo que eso va en el sueldo, por así decirlo. Tener que lidiar. Literalmente va. Sí, por eso. Sueldo. Pero lo otro es. Tal y como lo estabas describiendo, yo estaba pensando claro, que sí que puede ser que te prepare, ¿no? Lo de trabajar en grupo te prepare, pero no para saber resolver problemas, ¿no? En común y demás, sino que te prepare para lo que va a venir después. Eso sí que... para empezar a odiar pronto. ¿No? Pero que una cosa que te paguen y tú haces, tienes que aguantar el paripé de estar con otras personas random. Además, el problema de estas cosas es que en la carrera o en el máster o en lo que hagas después, en un curso de lo que sea, que hay muchos trabajos en grupo, ahí la gente quiere llamar atención, está mentalizado lo de ser proactivo, lo de... Bueno, es terrorífico, Enrique. Yo tengo pesadillas todavía con algún trabajo en grupo. Sí, pero lo que decías del Madrid, bueno, de que no hay canteranos, y yo creo que no somos conscientes de la gravedad del momento del Madrid, o yo no era consciente hasta que he leído en el diario AS una noticia titulada "Se acabó, : conjura total en el Real Madrid". Que todos sabemos que cuando se recurre a la conjura, por lo visto hubo una cena para poner fin a la crisis deportiva de la última semana. Estar más ¿con unidos, Ouija o sin Ouija? Estar más unidos que nunca. Esto es un poco trabajo en grupo, y abordar los problemas del equipo. Esto... Mira, si por algo me caí también Kroos, es porque nunca iba a nada de esto. Por eso era tan bueno Kroos, porque era buenísimo y decía, mira, conmigo para esto no contéis. Sí, pero, por eso le he hecho tanto menos. Eso son optativas, las conjuras. Son de libre configuración, las conjuras. Porque claro, entonces ya no es total, ¿no? Si falta... Igual han ido todos ahora. Kroos a las cenas de tal no iba a nada y decía, mira, mi trabajo es esto, y hasta aquí llegan mis responsabilidades. A mí hacer piña y estas cosas, hacer piña. Para paquetes. Eso, aquí es lo de hacer piña. Me acuerdo una vez en mi equipo, el Castellón, que también así en un momento de crisis enviaron ahí como una nota, unas fotos que ponía la plantilla se reúne para hacer piña, ¿no? Y salían ahí como haciendo una barbacoa para hacer piña. Y yo pensando, ¿piña a la barbacoa? O sea, que gustos más raros, ¿no? Tiene este equipo. Eso, piña a la barbacoa, ¿quién hace eso? ¿No? Es un apunte, Javier, que tenía por aquí. Porque yo tengo otro apunte relacionado con una cosa que has mencionado antes, que es que últimamente lo veo sacando mucho a colación, que has hablado de lo de correr, ¿no? Hablando del español, de que había que hacer muchos kilómetros y demás. Y he visto que del Real Madrid
un poco el diagnóstico que se hace últimamente y también en cierta medida del Atlético de Madrid es que los jugadores no corren lo suficiente, ¿no? Y sacan datos diciendo que, por ejemplo, en el partido contra el Borussia Dortmund, al descanso, el Borussia Dortmund había corrido 5 o 6 kilómetros más que todo el Real Madrid. Y decía... Pues estaban cansados y remontó al Madrid. Lo señaló muchas personas y que luego la cosa se igualó y que por ahí vino la remontada. Y también el otro día sacaron algo parecido contra el Barça, que el Madrid no había corrido lo suficiente. Y un poco ahondando en esa falta de actitud, en esa falta de energía que muchos jugadores, que muchas personas están señalando, y entre ellos el propio Ancelotti. Pero yo ahí, con el tema de los kilómetros, que me parece un poco, una estadística un poco de filfa, pero creo que más que de actitud puede ir más en que es el que no saber hacia dónde correr, ¿no? En el fútbol, como en la vida, necesitas sentir... O sea, andar sin un rumbo claro en tu día a día es paralizante. Tú te pones a andar y dices, ¿hacia dónde voy? ¿Cuánto tiempo voy a estar en esta situación andando? ¿Hacia dónde tiro? ¿No? Pues en el fútbol yo creo que es igual, ¿no? Que hay jugadores que ahora están en una posición que no controlan y que no corren tanto porque no saben exactamente hacia dónde correr. No tienen campo, no tienen espacio. Están un poco en una zona descontrolada para ellos. Y ahí yo creo que se ve mucho esa falta de kilometraje, no por falta de actitud, no por falta de querer correr, que eso para mí siempre ha parecido un poco, ¿no? Un poco difuso, ¿no? Los jugadores se deciden no correr todos a una, no, sino que a veces hay cierto miedo a quedarte fuera a perder el sitio, ¿no? Estás un poco encorsetado y corres menos porque estás más, sientes que te pisas con otro, que te solapas con otro jugador, que estás invadiendo su espacio, y eso yo creo que al Madrid le está ocurriendo. Esto ha cambiado en el fútbol ahora un poco, que antes, antiguamente se decía, si estás bien colocado, ¿no? No necesitas correr tanto, ¿no? Si estás tácticamente ordenado. Y ahora es al revés. Yo creo que son los equipos más trabajados, son los que más corren por lo que tú dices, porque saben dónde tienen que correr, cuándo y cómo, ¿no? Y sobre todo a más altas intensidades. Ese dato de cuántos kilómetros hace cada uno cada vez tiene menos peso, porque ahora se mide sobre todo la intensidad del esfuerzo, ¿no? O sea, si no, al final los jugadores, yo creo que empezaban a notar que los jugadores empezaban a hacer lo que yo haría, ¿no? Que es aprovechar los saques de banda o los pasos de hidratación para ir sumando metros, ¿no? Sigilosamente, ¿no? Dando vueltas en un córner, cosas así. Y esto todo lo cuento desde la autoridad que me otorga ser aficionado del equipo de la Liga Hypermotion, segunda división, que más kilómetros hace y que más kilómetros hace a alta intensidad, que es el Castellón. ¿No dirías que el Castellón es un equipo que les han inculcado el correr para matarse a correr, el sacrificio, ¿no? Puro y duro, sino que corren porque saben hacia dónde correr y corren con intensidad porque tienen claro, ¿no? Cuál es su espacio, hacia dónde van, tiene determinación. Claro, porque es el equipo que más balones recupera. O sea, es una cosa, es la consecuencia de la otra, ¿no? Que más balones recupera en campo contrario, que menos pases permite al rival continuados, ¿no? Antes de recuperar, y es porque no corre por correr, ¿no? Corre porque tiene un plan. Y creo que es algo que en Madrid ha ido sobreviviendo muchos años a esa ausencia de plan más estructurada, y que en un fútbol que cada vez más hacia eso, pues como decíamos el otro día, ¿no? Se está quedando un poco quizá en la caricatura, se está olvidando de lo que hacía bien y está reforzando ese relato de épica como si no hubiera nada más detrás, ¿no? Y entonces, claro, pues la épica sin estructura detrás, pues al final un día se caerá el andamio. Y las vueltas que da la vida, Enrique, eso de verdad, el fútbol tiene sorpresas de este tipo. Quizá en el punto más bajo que yo recuerdo a Simeone, más de punto bajo por una derrota dura o por tal, sino de credibilidad de proyecto,
que ha sido estos días. ¿Quién mete un gol en el partido que supone un balón de oxígeno para el equipo y para él? Probablemente esta semana agradecido su propio hijo, Giuliano Simeone, lo que es la vida, En 13 años, lleva 13 temporadas, ¿no? Simeone con el Atlético de Madrid, ¿no? Por ahí. Sí, hombre, y el otro día en Copa, en un partido que se le estaba complicando mucho. Muchísimo. En Vic, que en Vic jugué yo, al lado de Vic, jugué un torneo una vez. Sí, hay una placa por ahí todavía, eso espero. Estuvimos el torneo dura varios días, ¿no? Y salíamos a dar alguna vuelta por ahí. Y recuerdo, compañeros, que había ahí abuelas tomando la fresca en Vic. Fue la noche que ganó la Liga el Madrid de Capello en 96, 97, 96-97. Sí. Y íbamos con el mismo chiste, ¿no? A las abuelas, que primero ahí, buenas noches, ¿qué tal? No sé qué. Y preguntábamos por la fábrica. Y decían, ¿qué fábrica? Y dice, sí, la fábrica de bolis. Fábrica de bolis, Vic. Y nos hacía muchísima gracia eso. Pero que decía el Vic, que provocó, se inventó un penalti que no sé si le toca o no le toca, o parece piscinazo o no, pero que le arregló el partido al Atlético, que se estaba complicando muchísimo, ¿no? Tiene mucha fuerza esta Navidad, ¿no? Simeone hijo puede esperar buenos regalos, ¿no? De los Reyes y demás. Se está portando muy bien con sus padres. Totalmente. O sea, eso, creo que lleva entre 12 y 13 temporadas, pero como llegó a mitad, ¿no? De una. Sí. Es toda una vida. Es que el Atlético de Madrid, que además que habíamos vivido siempre un banquillo que era como la silla eléctrica, de repente se pasó al extremo contrario, ¿no? A 12 temporadas, 13 temporadas con el mismo entrenador, que es una cosa que ya no se ve hoy en día en el fútbol actual. ¿Podría el Atlético de Madrid fichar el año que viene a Munir? Javier. ¿Sabes que Munir ha batido un récord esta jornada de Liga? ¿Estás al tanto? No tenía ni idea. Que no sabe poca gente de esto. Bueno, realmente ha igualado un récord porque marcó... Dijo, no te digo que me lo superes, igualamelo, y hizo eso, ¿no? Vale. Es un récord que tenían Miquel Soler, Roberto Soldado y Carlos Aranda. A ver si pues con esta pista sabes qué récord es. Meter un gol con varios equipos distintos. Correcto. Con 7 equipos distintos en la Liga. Claro. Munir los ha marcado con el Barça, con el Valencia, con el Alavés, con el Sevilla, con el Getafe, con Las Palmas y con el Leganés ahora. ¿Qué te parece? Sí. Increíble, estaba debutando ayer este chaval. Miquel Soler era sinónimo de tortamundos, ¿verdad? Sí, claro, Miquel Soler siempre... además que Miquel Soler jugó en el Barça, el Madrid y Atlético de Madrid. Es de esos jugadores que luego en el Mallorca es cuando siempre le entrevistaba de la Morena a Miquel Soler y le preguntaba por una tienda de lencería que tenía. ¿Nos recuerdas eso? Es que tú no escuchabas de la Morena, yo sí. No. Y siempre hacía esas preguntas ahí, como, las señoras van a comprar ahí, no sé qué. Y Miquel Soler, suélteme el brazo un poco. Estaba un poco ahí. Sí, eso me acuerdo. Luego está... Miquel Soler era de Olot, ¿te acuerdas, no? Era de Olot. Eso no sé. También jugó en el Español, de joven, con Clemente en el Sevilla, me parece. No sé, algún equipo... Pero, y más mérito porque no era lateral izquierdo la mayoría de su carrera y marcó con 7 equipos. Luego Roberto Soldado, que yo no era consciente de que había marcado que había estado en tantos equipos, ¿no? De la Liga. Yo sabía que había estado en muchos, pero 7 son muchos. Y luego Carlos Aranda, más conocido por sus aventuras extrafutbolísticas, ¿no? Últimamente. Pero ahí está Munir. Pues Munir aún tiene margen, ¿no? Para ir a un octavo club, como digo. No sé si el Atlético de Madrid o otro. Y superar el récord y quedarse él solo. Munir, qué carrera también curiosa que va. Fue con Luis Enrique con el que debutó enseguida y le llevó del Bosque a la selección para que no se lo llevara Marruecos. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, Munir todavía... O sea, tú le ves, para mí delante del portero es muy bueno. O sea, tiene
O sea, se debió hinchar a meter goles de niño, pero increíble. Luego es verdad que es probable que físicamente no le dé para determinados niveles, ¿no? Pero me parece un jugador que su carrera no está a la altura un poco de lo que podría haber sido, ¿no? No sé. Era un poco... En el Valencia parecía que había mucha ilusión cuando llegó y demás, pero... Yo creo que en el Sevilla, por ejemplo, cuando estuvo en el Sevilla, lo que recuerdo es que era algo criticado porque tenía un sueldo desproporcionadísimo. No sé cómo era, que era... O sea, subieron un poco la escala salarial del Sevilla y Munir, claro, saltaba porque era de los que jugaba menos, pero cobraba más. Entonces sí que, claro, eso es complicado. Igual lo arrastraría del Barça, ¿no? Algo así, luego... Sí, por eso, claro. Lo que pasa a jugadores tipo... Hace unos meses se habló de que Mariano podría volver precisamente con Manolo González al Español, pero claro, sus pretensiones económicas, después de estar en el Madrid y eso, pues no estaba... Mariano que está sin... Pero es que ni suena para nada, ni... Mariano sí que ha tenido una carrera rara que antes hablamos, que Mariano ha jugado al fútbol, te lo dije una vez, ¿no? Que ha debido jugar al fútbol una temporada, no ha hecho más. O sea, jugó en el Olympique de Lyon y no ha vuelto a jugar al fútbol prácticamente. O sea, una temporada normal, te digo, jugando un mínimo de partidos. Y al final, entre una cosa y otra, ha ido enganchando un contrato, no sé qué, entre que él estuvo hasta el Castilla tarde, luego al final solo ha hecho una temporada completa. Es que además tuvo un momento muy importante en su carrera, que fue en el Madrid, cuando ya se empezaba a preguntarse la gente qué hace aquí Mariano. Salió en un clásico, ¿recuerdas? En el el clásico el último partido prepandemia. Fue lo último que yo vi en el Bernabéu. Sí, pero luego se juntaba con las obras. Entonces fue lo último que vi en mucho tiempo. Que es verdad, pues que luego creo que juegan contra el Betis fuera y ya llega el cierre. Pero que salió en el último minuto prácticamente y marcó el 2-0 ahí un poco de suerte, y eso le dio como una bola extra para seguir más tiempo. Ha tenido algún punto de inflexión. También la liga que gana con Zidane antes de irse al Olympique de Lyon, que gana el Madrid la liga, mete un gol muy importante de cabeza con el hombro al Deportivo de La Coruña en casa, que fue clave. Entonces también eso y el gol que mete a la Roma en uno de esos debuts fulgurantes / ficticios, que todo el mundo con el 7 de Ronaldo se las prometía felices con Mariano, y el espejismo duró poco. Una carrera distinta. O sea, yo creo que si me dices quién es el Nueva Zelanda de Mariano, ¿no? Si Mariano es España, ¿no? ¿Quién es el Nueva Zelanda? ¿Quién está en las antípodas? Quizás sea Budimir, el de Osasuna, porque sí. marcó otra vez. O sea, Budimir lleva un ritmo que si está 2-3 años más en Osasuna, quizás sea el máximo goleador histórico de Osasuna en primera división. Y es que leí que Budimir entrena como si fuera futbolista de baloncesto. Jugador de baloncesto. En el aspecto de la repetición. Esto es un reportaje que he leído en El País, que se queda siempre, después de entrenar, coge algún chaval joven. Me encantan esas historias. Claro. A lo Petrovic. Y está una hora más repitiendo una y otra vez finalizaciones, desmarques y movimientos, ¿no? Porque él cree en la metodología de la repetición, que es más habitual en otros deportes como el baloncesto, como tú dices. También es croata, y igual le viene de ahí, ¿no? Que hace remates de todo tipo, cambios de pie para sacar tiros. Esto lo contaba Vicente Moreno, que lo tuvo en el Mallorca primero, y ahora se ha reencontrado con él pobre Vicente Moreno, que dio una rueda de prensa el otro día, el pobre absolutamente destrozado, porque él es de uno de los pueblos de Valencia más afectados. Sí, hoy estaba allí ayudando, he visto en Massanassa, me parece, en Massanassa. Que sí. Hay una cosa, esto a cada uno le afecta de una manera estas cosas, ¿no? Pero yo empecé a ver
Claro, que yo he jugado en muchos de esos pueblos. O sea, es una tontería, Claro, ¿no? Pero claro, no. De hecho, mucha gente pregunta por ti, ¿eh? Porque, claro, te asocia con que has estado por ahí, que has tenido que viajar, que has mencionado algún pueblo viendo al Castellón o jugando por ahí. Y mucha gente, no poca gente pregunta por ti. Sí, ¿no? Pues no, a mí yo por suerte no me ha afectado ni a nadie cercano. Sí que tengo amigos, te contaba antes de entrar, ¿no? Un amigo que es profesor ahí en uno de los pueblos afectados, que bueno, pues vi los campos, claro, campos totalmente inundados, destrozados, y uno no sabe cuándo sale. Esto lo contaba Valdano en una emoción positiva, ¿no? Que él fue campeón del mundo y la gente le decía, pero llora, ¿no? Pero alégrate, y no le salía, ¿no? Y meses después salió a correr, llevaba un Walkman y en el Walkman había una cinta donde entre varias canciones alguien le había puesto la narración del gol que le había marcado en el Mundial, en la final del Mundial. Y que entonces es cuando empezó a llorar y se emocionó, ¿no? Y salieron todas esas cosas. Y a mí me pasó un poco cuando vi, es una tontería, insisto, cuando vi los campos en los que yo había jugado, los vi destrozados totalmente. Vi una librería, Somnis de Paper. Sí, lo vi también, la pobre librería hecha polvo. Donde yo por lo menos voy a ir. Y he hablado, estuve presentando un libro con los amigos de Odio al Fútbol Moderno, con Carlos, y ya le he dicho que tenemos que volver cuando todo se arregle allí. Y esas cosas te llegan, ¿no? Porque uno coge distancia, a veces es muy frío, ¿no? Los datos, los números, pero cuando dices, yo he andado por esa calle y he hablado con gente de ahí, ¿no? Cuando te llegan esas imágenes, claro, pues te tocan. Y estaba muy afectado Vicente Moreno, lógicamente, durante el partido, durante el minuto de silencio en Pamplona, y hoy ha estado ahí en Massanas, ahí sacando agua. Pues sí, y lo tuvo a Budimir. Que Budimir es uno de esos jugadores que a mí me cae bien, muy discreto, y que tiene una de mis historias favoritas mías de los últimos años en el fútbol español. No sé si sabes por dónde voy, no sé si te enteraste de esto. Me suena. Hay está muy bien documentada esta anécdota. O sea, he leído a Javier Alfaro, que la escribió en el Mundo Deportivo, y la escribió hasta con diálogos. Esto me encanta. Esto es una mañana cualquiera en Pamplona, cuando Mari Carmen, una señora, señora de 78 años, estaba esperando un taxi para acudir a una revisión médica, pero el taxi no llegaba. Entonces apareció por allí ante Budimir y Mari Carmen le dijo, «¿Eres Budimir, verdad?». A lo que Budimir contestó, «Sí, soy yo». Entonces Mari Carmen le volvió a hablar y le dijo, «¿Me puedes hacer un favor?». Y Budimir le dijo, «Depende de cuál sea, señora». O sea, está muy bien documentada esta anécdota. Entonces Mari Carmen le dijo, «¿Me puedes acercar al hospital?». Y Budimir le contestó con un rotundo sí. Y entonces Mari Carmen se subió al coche de Budimir y Budimir la llevó al hospital, y cuando se iba a ir, Mari Carmen le dijo, «Mis hijos no se lo van a creer», ¿no? Y entonces Budimir se hizo un selfie con Mari Carmen y luego pues Mari Carmen se lo enseñó a su hija Miriam y la compartió en redes sociales, y por eso se conoció esta bellísima historia de Budimir, que de alguna manera el karma le recompensó porque en esa época estaba atravesando una mala racha goleadora, y a partir de entonces pues empezó a marcar goles y a irle bien en la vida. Hay una moraleja en esta historia, Javier. Sí, Budimir es un delantero muy, muy divertido de ver, bastante querido, ¿no?, por la afición. Es un poco también sin tener nada que ver, pero un poco Murici también, ¿no? Que Murici es como un jugador en el Mallorca que mola que esté en el Mallorca y que es divertido de ver y que da puntos, que es tal. El otro día, por ejemplo, vi a Nahuel Miranda diciendo que antes de empezar la temporada decía que él se cambiaría a Budimir por Lewandowski, ¿no?
hasta ese nivel llega Budimir de entusiasmar a la gente. Y ahora, se claro, se viene un poco arriba. Ahora se viene un poco arriba, ¿no? Sobre todo viendo esta especie de, no sé si resurrección, porque no sé si es que el Lewandowski se le llegó a enterrar tanto, pero es verdad que está, contra el Español no jugó especialmente bien, pero que está a un nivel insólito para la edad que tiene. Lewandowski habría llevado a Mari Carmen al hospital, se hubiese esperado ahí y le hubiese llevado a su casa otra vez. No lo sé. Sí. Que estamos dando aquí, por supuesto, que Mari Carmen merecía que le llevara a Budimir, pero igual es una mala persona, Mari Carmen. No lo sabemos. Bueno, ¿no? Bueno. A lo mejor, y el pobre taxista que llegó allí, ¿no? Que a lo mejor estaba muy, muy agobiado, estaba en un atasco, llegó y no estaba Mari Carmen. ¿Qué pensó? Que diría, ¿no? La vieja esta me ha dejado aquí tirado, ahora que me paga la carrera, ¿no? O sea, no lo sé, Javier. Toda historia tiene otro lado, efectivamente. Enrique, haces bien también en querer hacer fact-checking de todo esto. Claro, no tenemos contrastado. Pero bueno, ahora que hablas del Barça otra vez, de Invisible Van, me ha enviado un meme que ha hecho David, que es un formato que a mí personalmente me encanta y a ti te gusta que te lo cuente también, con Marc Casado, que está siendo una de las sensaciones del Barça en el inicio de la temporada. El de cuánto pagarían por Marc Casado si fuera de otros países, Javier. Marc Casado, aquí lo tasan por 15 millones. Si fuera Marc Casadiño, serían 50 millones, brasileño. Si fuera inglés y se llamara Marc Merriott, costaría 100 millones. Y si fuera francés y se llamara Marc Casado-Tchouameni, un poco forzado, la verdad. O sea, un palo gratuito a Tchouameni al Madrid, pero lo comprendo si eres del Barça, 200 millones. O sea, este es este formato inagotable. O sea, nunca va a parar. Esto ya se ha quedado, ¿no? Para siempre. Sí. Dicen que Casado, mucha gente está diciendo que la sensación, una irrupción un poco inesperada, ¿no? También de cómo lo bien que está jugando con esa madurez y demás. Y la gente decía, pues no se recuerda a nadie. Yo sí que recuerdo a alguien que fue Busquets, por ejemplo. Busquets, yo me acuerdo cuando Guardiola empieza la temporada, que empieza perdiendo contra el Numancia, si mal no me acuerdo. Luego empata con el Racing Santander y ahí de repente veo que empieza a jugar Busquets. No me acuerdo, se lesiona Hleb y también empieza a jugar Busquets en esa época. Y tengo el recuerdo de decir, o sea, tengo el recuerdo de estar en el salón de mi casa y decir, ¿quién ha dicho qué jugador ha hecho Busquets? Y a partir de ahí ese mismo día, de decir, bueno, este es uno de los mejores centrocampistas del mundo y hasta hace 2 días, como quien dice. Sí. No, y mi apuesta, que no sé cómo volverá de la lesión, es que Marc Bernal era mejor. O sea, sí, Marc Bernal te dicen eso, que es un poco injusto, ¿no? Pero dicen que era el bueno, ¿no? El que más entusiasmaba a Flick. No, y más Busquets era, ¿no? Quizá era más medio centro. Pero sí, no sé, Javier. Yo tengo 2 cositas de oyentes y un gol cantado. Un gol cantado con un anexo. ¿Quieres que empiece con esto o quieres contarme algo más antes? Perfecto. No, dale. Bueno, a ver, pues como hablamos del Balón de Oro de Rodri, hemos recibido varios mensajes, unos a favor, otros en contra. Alguno te achacaba de poco madridista, Javier, por no defender más a Vinicius. Eso me encanta. Pero te voy a comentar uno porque dijimos aquí un poco, bueno, a Rodri, los del Atlético, ¿no? Tampoco lo valoraron mucho, ¿no? Lo llamaban rodrizontal y no sé qué, ¿no? Un poco ahí. Y Samu nos ha escrito y dice, aquí uno de los de rodrizontal, no me escondo, ¿no? Un poco. Dice, tampoco es culpa mía que después se convirtiera en Rodrinaldo, esto es muy buen nombre, Rodrinaldo Nazario.
Dice, también me parecían malos al principio Busquets y Forlán, por si os queréis descojonar un poco más. Pero bueno, es que todos tenemos este tipo de fallos, ¿no? Sí. Yo no muchos, la verdad. No recuerdo ahora mismo ninguno. ¿No recuerda pero ninguno? No sé, ¿no? Porque Abde está jugando bien otra vez. Ya Yo recuerdo, por ejemplo, Valverde al principio en el Madrid, cuando Zidane le ponía más... y a mí yo no le veía hasta que un día se me cayó la venda de los ojos, ¿no? De repente entendí que era Valverde, pero al principio le veía esforzado, pero no le y luego se convirtió en poco tiempo en uno de mis jugadores favoritos. Incluso una época que ahora no se acuerda mucho la gente, pero una época que Valverde le quitó el puesto a Modric estando bien, y le quitó el puesto. Sí. A ver, yo digo que no me acuerdo, pero claro que me acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando debutó Piqué, yo decía un poco ahí, cuando se retire Puyol, ¿no? Veremos a Piqué, ¿no? Sí. Todo dicho alguna vez, pero que también, claro, a lo mejor no es que yo piense que me equivoque, sino que pienso que ese jugador ha mejorado y ahora juega bien, ¿no? No es que yo antes dijera, este es muy malo, ¿no? Y resulta que era bueno, ¿no? Ahora me lo pueden decir. Militao ha callado muchas bocas también, porque Militao empezó muy dubitativo en el Madrid, con muchos errores, con falta de actitud, y de repente se convirtió, en cuanto tuvo minutos por la lesión de Sergio Ramos, se convirtió en un baluarte ahí atrás. Que a veces somos un poco injustos, ¿no? Con periodistas o con entrenadores o con nuestros amigos o con nosotros mismos, y realmente es claro, no hay que hacer juicios absolutos, ¿no? O sentencias, pero si en un momento dado tú dices que alguien que está jugando mal, no quiere decir que luego cuando juegue bien es que estuvieras equivocado al decir que estaba jugando mal, ¿no? O que no daba el nivel en ese momento, que eso es bastante frecuente. No quiero defender aquí a Samu, que ya sabe que me cae bien, pero bueno, Samu dice, nadie me reconoce a cambio que fiché a Canales en el Racing de Santander en el Comunio cuando valía 180.000 euros, ¿no? Y entonces empezó a marcar golazos y lo descubrió él, se puede decir, Javier. Samu, que me viene a la cabeza precisamente que hay mucha discrepancia en el Atlético de Madrid con lo de Samu Morodion, ¿no? Que se hicieron bien en venderle, y para traer a Sorloth, ¿no? Que sobre todo ahora que está saliéndose en el Oporto, hay mucho capitán a posteriori o mucho que dice que para qué le vendieron si para traer luego a Sorloth, no sé, hay mucha... Es una operación que te puede salir mal, te puede, como dicen, ¿no? Salir el tiro por la culata. Levanta opiniones encontradas y muy radicales. Amorodion, ¿no? Amorodion. Morodion. Se podía venir por ahí. No la vi venir esa. ¿No la viste? Nos la escribió alguien hace un tiempo, ¿eh? Encima robada. Fantástico. Ya se me había ocurrido a mí antes. No pasa nada. Pero otra cosa de un oyente, R. Burón, ¿te acuerdas que te conté la historia del hijo de Geli, el del Racing y el Zaragoza, que quería ser torero? Pues R. Burón dice, os voy a contar una historia de RDT que va a fascinar, y es que por lo visto lleva un tiempo que se dedica a apoderar a un novillero llamado Alejandro Chicharro, que dice que ahora es Chicharro de RDT, ¿sabes? Como que metió un gol, RDT. Y se dedica a pasearse por los callejones de las plazas con su torero, y que incluso el Rayo, se habló de que el Rayo lo quería sancionar porque se fue a verlo torear la mañana antes de un partido, hace unas semanas o unos meses, ¿eh? Así que... Sí. Algo había leído otro día, que el otro día se reivindicó en Copa del Rey, él y también un poco Guardiola, ¿no? Creo, y Sergio Guardiola, y decían que eran jugadores
talentosos, con algún, en el caso de Raúl Tomás, con el tema de los toros se lo estaban sacando, ¿no? Que decían que... Sí, creo que tiene 3 apoderados este chico, porque por lo visto es muy complicado ese paso de novillero a torero. Lo decía el padre de Geli también, dice que esto es complicadísimo, es más difícil que el fútbol. O sea que no, imagino que debe haber pocos puestos, ¿no?, de torero. Y no sé cómo funciona muy bien. Y que no es fácil dar ese salto, ¿no? Así que es como la cantera del Madrid, ¿no? Pero claro, general, sí, estaba pensando justo lo que hemos hablado, sí. Pues no sé. Seguiremos de cerca, ¿no?, la carrera de Alejandro Chicharro, porque así nos podremos ver integrados en alguna conversación taurina, ¿no? Si el Chicharro llega, podemos contar la historia y asombrar a nuestros compañeros de conversación, no lo sé. Pero bueno, ¿recuerdas que una de las canciones que nos recomendaron en Gol Cantado, que era de Arde Bogotá, sí, que la comentamos sin saber qué canción era muy bien, ¿no? Decía que había la letra más bonita jamás escrita, ¿no?, sobre un estadio de fútbol o algo así? Pues Alberto Espinosa, que era la persona que nos envió la canción, nos ha enviado una explicación sobre la letra, ¿no? Esto es muy seguro que te interesa, Javier. Nos dice que la canción habla sobre gente que se va de casa y tiene que construir un nuevo hogar, lejos. En su caso, lejos de Cartagena. Y al final dice: incendiaré el Cartagonova en algún día especial para que vean nuestro lugar los que se han quedado allá. Simbolizando... ¿Qué le pasa a este grupo con el fuego, no? Arde Bogotá, incendiar el estadio. Un poco... Es lo que te iba a decir. Simbolizando el estadio como faro. Dice: mira que soy del Murcia, pero me emociona. O sea, quizá al ser de Murcia te emocione pensar, ¿no?, en el estadio del Cartagonova, ¿no?, el estadio de Cartagena. Así, ¿no? No lo sé, pero yo le agradecí la explicación a Alberto Espinosa. Coldplay también tiene una canción, ¿no? Como hablando de cosas que se queman, haciendo como de estás sugiriendo un pequeño... No. Pequeño plagio, quizá. No se me ocurriría. No conozco la canción, además. Bueno, seguimos recibiendo canciones. Yo las sigo guardando y cada día hablaremos de una para que la escuchéis, ¿no?, cuando dejéis de escuchar este podcast, que ya va a terminar. Pero tengo también una recomendación. Vamos a ir más allá de gol cantado. Puede ser gol visionado o gol revisado, porque Holuhu me envió un mensaje diciendo que sabe que estamos con temática de canciones futboleras, pero que si queríamos pasar al cine, acababa de ver con sus alumnos un cortometraje llamado L'Equipe Petit, que es de hace unos años, que yo lo vi y me entusiasmó. De hecho, lo compartí en Twitter, se llamaba Twitter entonces, y que trata sobre unos prebenjamines que no le meten un gol a nadie, pero que son muy felices, ¿no? Y lo volví a ver, me volvió a gustar. Hay 2 versiones, si no está subtitulado, también está en catalán y está en castellano. Y creo que en estos días, que a veces es difícil mantener la fe, ¿no?, en la humanidad y demás, pues nos hace falta. Recomiendo el visionado porque reconforta un poquito. También me he acordado, Enrique, de nosotros, porque hablamos de goles, que una aplicación, ¿no?, de que te mandaron un gol que te, ¿no?, que como que te animara, ¿no?, también. Y justo estos días, Mundial, la revista Mundial, que también está bastante bien lo que hacen, han hecho una especie de newsletter o algo parecido en la que van a mandar un gol favorito por cada mes, y que un gol que se marcara en esa fecha, ¿no? Y han empezado con un gol de Ginola que mete en la UEFA al Ferencváros, y una volea así con un globo antes y muy bonito, y me he acordado de esto, ¿no? Como te lo explican con todo lleno de hipérboles, exageraciones y demás, pero un poco
de un gol especial, cómo te lo diseccionan y cómo te lo cuentan. Está bien. Es buena idea. Yo creo que tenemos que hacer como una idea de podcast que voy a compartir aquí contigo. O sea, de quizá de algún capítulo, episodio que no haya mucha liga. Es traer a alguien para que nos hable de su temporada favorita con su equipo. Que esto está muy guay. Yo tengo un libro que me compré hace años en Inglaterra, que se llama My Favorite Season, que hablaba un poco de eso, ¿no? Cogían a gente, ya fueran escritores o lo que fuera, y les hablaba de su temporada favorita, que no tiene que ser la más victoriosa ni nada de eso, ¿no? Pero la temporada que por algo era su favorita. Yo creo que es una idea que comparto aquí contigo. Podría haberla compartido fuera de micro, como se hace normalmente en los podcasts y en donde se trabaja, ¿no? Pero aquí respondemos ante la audiencia. Cuando luego no la hagamos, la gente nos dirá, oye, ¿qué fue de aquella idea de My Favorite Season que dijiste, Enrique? Y nosotros diremos, bueno, danos tiempo. La pachanga y eso está a punto de caer ya. Puede ser hasta como un proyecto paralelo, ¿no? De los últimos de la lista, no sé. Un spin-off. Sí, ¿no? Aceptamos ofertas, no sé. Ahora, si Machicado está escuchando todavía a estas horas, no lo sabemos. Pues Enrique, te mando un abrazo enorme a ti, como siempre, a los oyentes, especialmente también a nuestros oyentes que de alguna manera a lo mejor están en esa zona o se han visto más afectados. Les mandamos un abrazo de una manera especial, más si cabe, ¿vale? Así es. Un abrazo, Javier. Hasta luego. Un abrazo enorme. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.